there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Lauren Larson y Sean. ¿Cómo te apellidas? Murphy, excelente. Joseph y... am, el nombre más difícil del mundo, Dave, Smith y John. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros muchísimo. Ustedes son la razón del programa. Y muchas gracias por hacer parte de su día y oramos que sean bendecidos. ¿Alguna campaña por aquí, hermanos? Sí, el 9 y 10 de abril estaré en Beaver Dams, Nueva York, con Full Gospel Church of Catlin, administrando su aniversario 75. Perdieron a su pastor, Pat Neyman, el año pasado por COVID. Perdieron a su pastor el año pasado por el COVID, pero su esposa ha tomado lugar y ha continuado con la iglesia. Así que esta va a ser la primera vez que yo estoy ahí en esa capacidad con Patrice Nyman, que se ha encargado del papel del pastor. Pat tenía menos de 50 años, ¿verdad? Sí, alrededor de 50 años. Sí, yo también. Yo estuve con ellos en junio. Es una gran pérdida, pero estaré ahí el 9 y 10 de abril, sábado a las 10, perdón, el sábado a las 7 y el domingo a las 11. Nada por ahora, hermano. Sí, señor. Hayden, Alabama, de abril, igual del 8 al 10, estaré en Birmingham, Message of the Cross Family Worship Center. Dallas y Kim Smith son los pastores allá. Los amamos, los apreciamos mucho. Vienen a campaña frecuentemente. Vayan este fin de semana. No esperen el próximo fin de semana. Eh, Van a ser bendecidos y Dios los bendecirá por estar en una iglesia local. Estaremos ahí el viernes a las 6, el, el viernes a las 7 p.m., el sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Nada por ahora hasta junio, me parece. Sí, así es correcto. Bueno, cometí el error de mencionar que voy a predicar este domingo, o que iba a predicar este domingo pasado, pero no es el que viene. Con la ayuda del Señor, estaré ministrando y estoy seguro ahora que sí va a ser correcta la información. Palabras muy famosas. Pero tuvimos grandiosos servicios ahí en el Centro Familiar de Oración. Ambos servicios maravillosos. Le damos gracias al Señor por todo eso. La semana pasada, o fue tal vez usted, Joseph o Josh. Joseph, sí. Joseph fue quien mencionó acerca del quinto capítulo de Éxodo. Sentí de parte del Señor enseñar esto otra vez. Y se remonta a, no sé, tal vez hace 20 años. Acabábamos de comenzar a enseñar el gran mensaje de la cruz. Y en un periodo de tiempo corto recibimos cartas, gente, bueno, he tratado lo que ustedes dicen y no funciona. Otros dicen, yo he hecho todo lo que ustedes dicen y no funciona. Tal vez debe haber algo malo conmigo. Yo hice exactamente lo que dijeron que hiciera y aún así estoy experimentando un ataque más grande de Satanás que nunca antes. Y así continúan en esa capacidad. Un domingo en la mañana, un poco antes del amanecer, iba a predicar esa mañana en el Centro Familiar de Adoración, pero el Señor abrió a mi vida cómo es que Satanás ataca al Hijo de Dios, que funciona como deben funcionar para hacer la obra de Dios, para vivir esta vida, para ser victoriosos. Pero
Él me llevó al quinto capítulo de Éxodo. Yo recuerdo que estaba un poco asombrado por ello. Y esto es una posición del nuevo pacto. Sin embargo, el Señor nos llevó al Antiguo Testamento para explicar ciertas cosas. ¿Cómo es que Satanás busca dañar? Lo prediqué ese día en el Centro Familiar de Adoración y respondió muchas preguntas para el pueblo, me dijeron después del servicio. Creo que también hoy, porque el Señor habló a mi corazón gráficamente, que lo volviera a enseñar el viernes pasado. Y comenzamos solamente 4 o 5 minutos antes de que el programa terminara. Y yo espero que ustedes puedan permanecer con nosotros todo lo que puedan y no perderse un programa en lo absoluto, porque esto es algo que el Señor me dio, no solamente es algo que yo leí en la palabra de Dios que se ve bien y suena bien y lo voy a predicar o lo que sea. Ese no es el caso, para nada. Cualquier cosa que el Señor dé, Él nos está diciendo algo, por supuesto, claro que sí. Así que yo les pido a que no se pierdan un programa singular porque yo creo que eso responderá a ciertas preguntas. El Señor no se habría movido sobre mí este domingo o ese domingo en la mañana. Recuerdo que yo encendí la luz y comencé a escribir al estudiar este quinto capítulo. Lo escribí para que el Señor, o para asegurarme de haberlo hecho correctamente. Así que vamos a comenzar al principio otra vez el día de hoy. Dave, por favor, primer versículo, capítulo 5, gran libro de Éxodo. Después entraron Moisés y Aarón al faraón. Están ahí para decirle a Faraón qué es lo que el Señor les ha dicho, qué decir. Y no están ahí hablando por su propia voluntad, palabras suyas. No están ahí para decir cosas que sonaban bien para ellos. Estaban ahí para decir lo que el Señor les había dicho, ni nada más, nada menos. Así que veamos esto. De acuerdo a muchas autoridades, el faraón en ese momento era Merneptah, el hijo y sucesor de Ramsés II. La historia registra, bueno, me detengo aquí un momento. Estaba yo en el Museo de Egipto hace tiempo, en Cairo, Egipto, y tienen diferentes museos allá, el edificio en el que yo estaba, pero tienen más cosas antiguas que cualquier otro museo del mundo, como sería obvio, pienso yo. Y ellos tenían una momia ahí que dicen que era Ramsés el segundo, me parece. Y sí, Ramsés el segundo. Aquel que fue antes de Moisés. Ahora, sea correcto eso o no, no tengo idea. Pero yo estaba ahí viendo esa momia, pensando que si fuese la misma, lo que sus ojos vieron cuando, bueno, si es que ese es el correcto en el Mar Rojo, y estoy seguro que si se ahogó en el Mar Rojo, que él tuvo un, bueno, un grupo de soldados así a su alrededor para asegurarse de que no se hubiera, bueno, que no hubiera sufrido mucho, hubieran retirado su cuerpo de ahí si hubiera sido el mismo. De cualquier manera, él llegó contra el poder de Dios, era la nación más grande en la faz de la tierra, y el pueblo de Israel, cientos de miles, fueron puestos al servicio de Egipto para construir y edificar sus ciudades. Estuve yo ahí en Cairo y me fijé en el hoyo más grande que he visto en la tierra, y eso es algo leve comparado con lo que vi. Pero eso, no sé, tenía 10 o 15 veces el tamaño de este edificio de televisión. Yo no sé qué tanta era su profundidad, y le pregunté a la señora que era nuestra guía, que
nos estaba diciendo realmente que la gente que edificó los tesoros y las ciudades de este lugar, y dijo, ¿será posible? O le dije yo a ella, ¿será posible que el pueblo de Israel fue forzado a trabajar en este mismo lugar que está casi en la mitad de Cairo? Se quedó ahí nada más un momento sin decir nada y finalmente dijo, bueno, lo más probable es que sí. Así que eran esclavos, el pueblo de Israel era esclavo a Israel. Egipto desde hace mucho había olvidado ya a José. José les había traído a ellos la prosperidad más grande que su país había llegado a conocer, visto o experimentado. Pero eso ya había pasado desde hace mucho y este faraón no tenía respeto por el pueblo de Israel. Él sintió que estaban fortaleciéndose demasiado, demasiados de ellos estaban haciendo que probablemente eran 3 millones en Egipto en ese entonces. Estaban fortaleciéndose demasiado, así que él iba a detenerlos, haciéndolos trabajar hasta morir, eran esclavos, esclavos amargos. Y entonces ellos aparecieron ante Faraón, Moisés y Aarón, con un mensaje que Dios les había dado. Ramsés el segundo, la historia registra que él era un individuo débil, pero por causa de ciertos eventos, tenía una opinión exaltada de sí mismo. Y el cierre del capítulo 4 presenta al pueblo que adora creyendo con gozo. La clausura del capítulo 5 presenta al lector el mismo pueblo lleno de amargura incrédula, las buenas nuevas de salvación. Leámoslo otra vez. La clausura del capítulo 4 presenta al pueblo adorando, creyendo con gozo. La clausura del capítulo 5 presenta al lector al mismo pueblo lleno de amargura incrédula. Las buenas nuevas de salvación es una cosa, la lucha contra el poder que intenta mantener el alma en esclavitud es otra. Leamos eso otra vez. Las buenas nuevas de salvación es una cosa, la lucha contra el poder que intenta mantener el alma en esclavitud es otra. Y le dijeron, el Señor Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Si lo notan, el Espíritu Santo da la dirección en cuanto al texto sagrado, de ninguna manera reconoce el esplendor de Egipto, el carácter del mensaje que Moisés debía entregar al faraón. Leámoslo otra vez. El carácter del mensaje que Moisés debía entregar al faraón no estaba calculado para hacer un compromiso ni para pacificar. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Dios había dicho, deja ir a mi pueblo. Tal vez haya oposición como la hubo de Satanás. Oposición poderosa, pero cuando Dios dice algo, hermanos, va a suceder. Entiéndanlo, así que su palabra era, deja ir a mi pueblo. Y realmente le está diciendo lo mismo el día de hoy. Sí, Israel, casi como lo habían hecho, diciendo, no lo podemos hacer, son demasiado fuertes, etcétera, etcétera. Ahora eso hubiera detenido la situación. Cuando Dios dice algo, Él demanda fe de parte de su pueblo, para creerlo, para seguir adelante con Él. Si esa persona cae como muchas han caído y, y no lo creen o lo llaman a la atención, es algo completamente diferente y puede detener la gran obra de Dios. Pero si Dios dice algo y la persona lo cree, va a suceder. Cualquier cosa que haga el infierno, cualquier cosa que haga Satanás, aún así va a suceder. Tal vez haya temblor a lo largo del camino. Tal vez haya momentos en los que el individuo en cuestión llame a la atención y diga, el Señor me dijo eso a mí, o cualquiera que sea el caso. Pero si Dios lo dijo,
y la persona lo cree, y respectivamente de los obstáculos y de flaquezas, poderes de las tinieblas, problemas, va a suceder. Entiéndanlo. Y Dios ha hablado en su palabra que si ponen su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, la victoria finalmente será suya. Satanás peleará y es lo que estamos estudiando ahora mismo. Él dañará, obstaculizará, hará que ustedes crean una mentira, hará todo lo que Él pueda para detenerlos. Pero si ustedes siguen creyendo y permanecen en las promesas de Cristo, mi Rey, a través de la eternidad en Jesús, que sus glorias sigan adelante. Gloria, gritaré y cantaré parado en las promesas de Dios. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Estando firme, sí lo estoy, en las promesas de Dios mi Salvador. Estando firme, firme en las promesas de Dios. ¿Lo está usted? ¿Está usted firme en las promesas que no pueden fallar? A través del tiempo eterno, que su poder prevalezca. Gloria en las alturas. Exaltamos, glorificamos, estando en las promesas de Dios. Gloria, 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 gloria. Si Dios lo ha dicho, y Dios lo ha dicho, si su fe está en Cristo, y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, y se mantiene allí, en Cristo, y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces la victoria será suya. ¿Sí? Amén. Satanás va a pelear, eso lo sabemos. Vamos a estudiar cómo él pelea, lo que él hace, cómo él lo busca lograr. Así que está en la palabra. Así que no se pierda ninguna programación. Alabado Dios. Siento eso en Amén, mi así espíritu, es. damas y caballeros. Hermanos, vamos a ver aquí cómo los hebreos son esclavos de Faraón 7 veces, tal vez no en ese capítulo, pero a través del capítulo 10. Moisés le va a decir a Faraón que él quiere dejar ir al pueblo. Primero le dice que para que me sirvan en el desierto para tener un festival, una reunión. Después dice que puedan servirme. Y esa palabra servir en el hebreo tiene un significado hermoso. El contexto es utilizado y tiene la idea de una persona que trabaja, que vive en servidumbre, pero también significa que el Señor va a decir, yo los voy a esclavizar para mí, pero significa esto, que yo voy a ser aquel que va a cuidar de ellos, suplir lo que necesitan, cuidar de ellos van a ser mi posesión. Así que Él se fortalece al seguir adelante mostrando el cuidado de Dios hacia su pueblo y lo que Él quiere hacer con ellos y que ellos sean para Él lo que Él quiere que sean. Satanás le dijo a Moisés, ellos pueden ofrecer sacrificio aquí en Egipto, no tienen que irse. Y les dijo, Sí. a ver cómo les dijo, los hombres pueden irse, pero Sí. las mujeres no. Y luego lo tercero, no recuerdo cuál fue, pero Pueden ir un poco y después regresar, o algo así. sí, algo así, algo así. Y luego el último, tienen que dejar a todos los animales, aquí no se pueden llevar animales. Y allí Moisés dijo, no Así se es. queda aquí una pezuña. Me Sí. encanta esa palabra. Alabado Dios. Alabado Dios. Muy bien. Pero el hecho que Satanás estaba peleando era una indicación de que venía de Dios. Así es. Así es. Así que si Dios está peleando, pueden estar seguros de que Si Satanás sí, está si peleando. Satanás ¿te está refieres? peleando, pueden estar seguros de que Dios es el que les está diciendo que hagan algo. Satanás no pelea cuando ustedes están de su lado. Así es. Así es. Realmente, cuando está en su mente, él no pelea. Cuando no hay problemas allí. Adelante, por favor. Y el faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. No piensen, damas y caballeros, que porque el Señor haya dicho algo, que Satanás ahora va a cerrar las manos y va a decir, bueno, ya no hay nada que pueda yo hacer. ¿Y cómo quiere que nosotros le libertemos en la mañana? ¿Los vamos a sacar del campamento? No, no, no. No funciona así. Hay muchos cristianos que piensan eso, ¿no? Si hay un problemita, bueno, no, 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 eso no es Dios. Digo, en la mayoría de los casos eso está mal. Todo el tiempo, como Dave lo acaba de decir, Satanás va a pelear completamente en todo ámbito. Y es una de las maneras que usted puede saber que la situación es de Dios.
es por la manera como Satanás pelea. Satanás no va a permitir fácilmente que sus cautivos sean libres. No lo va a permitir fácilmente. Y Dios permite la amarga experiencia del poder de Satanás para fortalecer la fe. McIntosh dice, cuando contemplamos a Israel en medio de los hornos de ladrillos de Egipto, vemos la figura gráfica de la condición de cada hijo de la raza caída de Adán por naturaleza. Allá ellos eran maltratados bajo el yugo amargo del enemigo y no tenían poder para librarse. La simple mención, estas son palabras importantes, no tenían ellos poder para librarse, pero seguimos tratando, ¿verdad? Siempre seguimos tratando. La simple mención de la palabra libertad solo causaba que el opresor atara a sus cautivos con cadenas más fuertes y que les cargara con todavía más agobio. Por lo tanto, fue absolutamente necesario que la liberación tuviese que venir de afuera. Sin embargo, pronto el faraón descubrirá exactamente quién es el Señor. Alabado Dios. Así que la palabra es deja ir a mi pueblo. Y el faraón entra para detener la situación. Este es el primer esfuerzo que Satanás presenta. No piense usted que va a ser un camino fácil. No piense usted que todo va a caer en su lugar. No, no, no. Satanás no quiere que usted tenga victoria. Él no quiere que usted venza el poder de las tinieblas. Él no quiere que usted venza esa situación que le está atando e incomodando. Él no quiere que usted venza eso en lo absoluto. Él va a hacer todo lo que él pueda para detenerle. Pero Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y si usted le cree, si usted le cree y está firme en las promesas, como ya lo hemos mencionado, entonces la victoria eventualmente será suya. Debe de detenerse a pensar. Debieron ser unos 3 millones de israelitas en Egipto en aquel momento, tal vez más. O tal vez, bueno, sí, definitivamente había más. Dios no perdió ninguno de ellos. Ninguno de ellos, aunque ellos enfrentaron el poder y la grandeza de Egipto, que era la mayor nación en la faz de la tierra. Pero Dios no perdió a un israelita, no importa la edad que tenían algunos, no importa quiénes eran. Él no perdió una persona en lo absoluto. Pensemos en eso. ¿Por qué piensa usted que es el primero que él va a soltar así porque sí, a menos de que usted se rinda personalmente? Y muchos lo hacen, triste decirlo, se dan por vencido. Yo hablé la palabra, Dios no contestó, entonces no es real. Bueno, bien. Y ellos Moisés y Aarón. dijeron, el Dios de los hebreos se nos apareció. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Esta simple palabra nos dice que aun como fue entregada a Moisés por el Señor, que fue la cruz, lo único que detiene o retiene el juicio de Dios. En otras palabras, lo único que está entre el hombre y el infierno es la cruz de Cristo. Y esas son palabras importantes, damas y caballeros, y es una gran verdad. La única cosa que está entre el hombre y las tinieblas eternas y el propio infierno es la cruz de Cristo. Ahora podemos hablar de que, bueno, yo pienso en otras cosas que son más importantes. Bueno, nada más está entre el hombre y el infierno, solamente la cruz. Así que si usted pone su fe en otra cosa, yo no quiero estar en sus zapatos. Francamente le digo que no quiero estar en sus zapatos. Mi fe y confianza está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Allí está mi fe, y allí está mi fe y va a permanecer allí. Alabado Dios. Muy bien, vamos a continuar. Y el rey de Egipto dijo entonces, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Ahora encontrarán que las cargas han aumentado.
Como el pueblo de Israel, parece que muchos no entienden o no les importa ser esclavos a Satanás hasta que las cargas son tan pesadas que no pueden sobrellevarse. Invariablemente eso va a suceder. Y, y vamos a ver esto una vez más, que muchos cristianos no les molesta, no les molestan las cargas de Satanás proveyendo que no pesen demasiado. Yo no quiero tener que soportar nada en mi vida que le pertenezca a Satanás, en lo absoluto. ¿Qué tal ustedes? Yo no quiero nada que no le pertenezca total y completamente a Dios, porque por todas las razones obvias, ¿no? Hermano Swagger, uno de los problemas con el cristiano es que nos acostumbramos a vivir bajo los privilegios y los beneficios del nuevo pacto. Usted ha mencionado en Jeremías esclavos nacidos en casa. Era una persona que estaba acostumbrada a ser esclava. Por eso es que, bueno, era todo lo que conocían y sabían. Así que parece como que existe eso que prevalece en el cuerpo de Cristo hasta cierto punto porque Mm, no hemos sabido cómo vivir libres. Así que las ataduras, una vez más, crecen hasta que son destructivas. Te hago una pregunta, Lauren. ¿Tú estuviste adicto a la nicotina antes de que el Señor te libertase 30, 40 años atrás, no? ¿Cuántos cristianos hoy día, Lauren, están atados por la nicotina? No, personalmente no tengo ni idea. Pero son muchos más de los que quisiéramos, ¿verdad? Sí, yo diría eso. Una vez más, aquello que me molesta a mí, pienso en el cristianismo el día de hoy, es un, es no es no reconocer lo que es una atadura en cuanto a qué es provecho y qué no es, qué es dañino y qué no es, y alejarse hacia una libertad. Por supuesto, una vez más, cuando uno nace como esclavo nacido en casa, uno entra pensando que esto es algo normal. Y usted no está buscando libertad, y eso es realmente uno de los problemas que estamos enfrentando al hablar con el cuerpo de Cristo el día de hoy, que viven mucho por debajo de los privilegios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero hay todo tipo de esclavitudes, todo Correcto, tipo de problemas que afectan, ¿no? A los creyentes. correcto. Y tal vez no haya un problema con fumar o beber o drogas de ningún tipo, pero tal vez hay malicia, hay amargura, hay Exacto, así es. no perdonar, cosas que permitimos que Mm, permanezcan. Y una de las cosas, dos cosas, la presencia de la Biblia es algo que yo siento que los cristianos no están leyendo el día de hoy, mm. pero eso le muestra a uno, le dejaría en claro a uno las cosas que no son de agrado a Dios. En segundo lugar, todo creyente nacido de nuevo tiene la habilidad de conocer entre el bien y el mal basándose en la presencia interna del Espíritu Santo. Los primeros 1500, 1600 años de la iglesia, los cristianos no tenían una Biblia. Necesitaban, necesitaba haber una sensibilidad dentro de ellos, y creo que eso también Mm. es falto. Y creo que todos siempre, el Espíritu y la palabra han trabajado juntos para revelarnos lo que Dios quiere. Pero hay un dilema de cristianos naciendo como esclavos y estando acostumbrados, ya usted lo dijo, ya esclavo nacido en casa. Bien, pero tú viviste la esclavitud de la nicotina Correcto, ya sí. muchos años atrás, ¿no? Y también la atadura del alcoholismo, Alcohol, también drogas, las drogas, ¿no? sí, así es. Bien, entonces, ¿qué tan difícil fue el abandonar esas cosas? Bueno, en mi ¿Por qué? ¿Quién te dijo que eso estaba mal? una vez más, no tenía nadie diciéndome qué había de mal, o que era malo esos primeros 30 días. De hecho, eran 90 días desde el día en el que yo fui salvo hasta el día en el que la nicotina se fue, que fue lo último externo o exterior, como las drogas, el alcohol, los cigarrillos, todas las drogas, eran muchas, pero 90 días y todo se había ido, y por Mm, la gracia de Dios, nada ha regresado. pero
la nicotina extrañamente fue lo más difícil de todo, ¿no? Correcto, parcialmente porque era lo más aceptado. Las drogas en ese momento y el alcohol tenían que esconder hasta cierto punto, pero el Copenhagen y los cigarrillos no tenía que tratar de esconderlo. Era algo Era aceptado socialmente ya. aceptado socialmente. En las iglesias, algunas de ellas también Bueno, pero esas iglesias que visitaste inicialmente socialmente aceptables, sí. podían fumar en medio de los servicios y... Sí, yo le había pedido al pastor que orara por mí y él estaba un poco sorprendido, por lo menos avergonzado. Jamás me dijo una palabra cuando yo le mencioné a él el deseo de ser libre del tabaco. Pero una vez más, eso es lo que pasa, hermano Swagger. Una vez más, esclavos nacidos en casa. Mm, Cuando no reconocemos lo que Dios quiere cambiar, vivimos en ello. mm, Y Satanás hace que esas cosas sean una atadura más fuerte y aún destructivas. Y él jamás permanece estático, él siempre quiere así continuar es. creciendo en el error de lo que sea, cualquier dirección que sea. Así que una vez más, yo le animaría al creyente que tienen que entrar a la Biblia, tienen que desarrollar una sensibilidad al Espíritu Santo que vive dentro. Quiero volver un momento atrás a esta primera iglesia que visitaste. Triste decirlo, un gran porcentaje de las iglesias en Estados Unidos y el mundo está en esa misma categoría, ¿no? Correcto. Y, y sé que yo, bueno, ya años y años atrás, fue un sábado, Francis y yo estábamos viajando bastante en ese momento, los sábados estábamos predicando en algún lugar, pero sucede que fui a la puerta y había un caballero que estaba allí parado y me enteré que él vivía a 3 puertas de distancia y había jugado con los Tigres de Detroit. Cuando ellos ganaron la Serie Mundial, él era uno de los jugadores. Estaba, me parece que en el right field. Y yo no conocía a este caballero, no sabía que él vivía allí tampoco. Y la razón por la cual le pregunté si le podía ayudar, él me dijo, yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. No sé si oramos en ese momento por él, no sé si lo hicimos o si oramos por él, pero bueno, él recibió eventualmente el Espíritu Santo. Me enteré después. Y, y yo me lo encontré. Nosotros estábamos en casa y creo que yo estaba en una tienda en algún lugar y me lo encontré en la tienda. Y le pregunté cómo estaba, le pregunté cómo van las cosas y él empezó a contarme lo que había sucedido. Me dijo, hermano Swagger, el Señor me ha llenado con el Espíritu Santo. Recuerdo que me dijo eso. Y, y luego se puso a reírse. Me dijo, sabe, yo era miembro de una iglesia y allí me quería mucho y podría yo mencionar a la iglesia, pero no es necesario. Y él dijo, fue la primera iglesia donde yo visité y él dijo, un día el pastor me llamó a la oficina y me dijo semanas atrás, desde este momento cuando estaba hablando conmigo, me dijo que para mí sería mejor si yo me fuese a congregar en otra iglesia. Y yo le pregunté, pero ¿por qué le dijo que quería que se fuera de la iglesia? Y él se rió otra vez y me dijo, sabe, esa es una buena pregunta, porque cuando yo estaba consumiendo todo el alcohol que podía yo conseguir, tomando pastillas, buscando faldas por las calles, esa era mi mundo, mi existencia. En ese momento yo era aceptado en esa iglesia. Pero cuando fui lleno del Espíritu y dejé de consumir alcohol y dejé de drogarme y dejé de hacer esto, aquello y lo demás, entonces me dijeron, aquí no le queremos más. Váyase a congregar en otro lugar. Y, y yo temo realmente, temo que probablemente podemos decir que la mayoría de las iglesias en Estados Unidos y el mundo, no todas, gracias a Dios, pero muchas están en esa misma categoría. Y eso es verdad, pero una vez más, yo creo que el miembro individual, de acuerdo a cómo hablamos de mi experiencia, yo le recordaría a todos que yo no fui bautizado con el Espíritu Santo hasta 6 meses después de ser salvo. El deseo de ser libre de todas estas cosas estaba en mí, ¿verdad?
Pero la idea era que él quería el Espíritu Santo. Él no conectó ambas cosas. Correcto. Bueno, solamente quería aclarar eso porque la mayoría de pentecostales aún lo hacen. Ellos conectan la idea del bautismo con el Espíritu Santo a la libertad y eso está mal. Bueno, digamos que lo hacían. No, aún sucede. No, ya no, ya no. El bautismo con el Espíritu Santo hoy en día no se predica como se Pero yo le predicaba garantizo que antes. los que sí aún retienen la idea de que el bautismo con el Espíritu Santo es el medio de Mm. salir de todos los procesos del pecado, es un error que ha sido aceptado grandemente. Una pregunta, si es verdad, ¿por qué aquellos que alegadamente están creyendo eso están tomando la dirección de la psicología tan Bueno, profundamente? yo creo que una vez más, no todos, la mayoría, hay diferentes estándares entre pentecostales el día de hoy. Algunos han seguido por el camino del mundo, pero muchos son tan fuertes en el bautismo con el Espíritu Santo para la liberación del pecado como siempre. Ambas avenidas están equivocadas. Ambas avenidas van a mantener a Satanás controlando al creyente, porque lo único que trae libertad del pecado es un entendimiento del Calvario y de la cruz. Bien, pero 50, 75 años atrás, esa era la creencia común. Se ha bautizado con el Espíritu Santo y tendrá victoria sobre lo que sea. Pero yo voy en base a lo que John dijo. Ahora, ¿no? No me parece. Bueno, en el sur yo diría que aún es extremadamente Mm. prevalente. En las áreas donde Pentecostés, santidad, la iglesia de Dios aún es extremadamente prevalente. El error de esos 100 años no desaparece de un día para otro. Y hay algunos que tal vez han comenzado a mezclar la psicología con otras cosas, pero una vez más, hermano Swagger, un objeto incorrecto de fe, No importando lo que sea. sea en el bautismo con el Espíritu Santo, y cuando lo digo quiero ser claro, yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo como una obra posterior a la salvación. Yo creo que Dios le da eso al cuerpo de Cristo para producir o para poder traer dones y poder para el servicio, pero es el evento de la salvación que presenta al creyente ante el poder de cambio del Espíritu Santo. Él llega inmediatamente y comienza a dirigir y guiar y llevar a toda verdad y revelar error y revelar pecado. Él lo hace, esa es su obra, es llamado el Espíritu Santo por una razón y él llega en su poder, es suficiente para comenzar a cambiar. Y es lo que le sucedió, lo que me sucedió a mí los primeros 90 días. Yo no lo hubiera podido decir a usted, no hubiera podido explicarlo, pero el deseo de libertad y el poder de libertad vino de Dios, vino de la presencia interna dentro de mí. Cuando yo volteé a ver a ese pastor a los ojos ese día y le pedí oración porque mi testimonio no va a ser completo hasta que yo deje de fumar, él, una vez más, estaba avergonzado, tal vez un poco Mm. atónito, ni siquiera me respondió. Yo me levanté de su oficina y yo salí de ahí, y ahí muchos de los Pero ¿qué él te no me dijo ni dijo? una palabra, se quedó viéndome nada más. Como ya le dije, no sé si quedó atónito, si él era un fumador Mm. también, no lo sé. A veces cuando uno está confrontado con esas cosas, uno simplemente no hay nada que uno pueda decir. Y yo me di cuenta entonces que ese mismo deseo que yo tenía y estaba siendo, respaldado y estaba siendo dirigido por el deseo, o más bien por el Espíritu Claro, Santo, que había claro. sido dirigido todo eso, las drogas, el alcohol, los cigarrillos, todo eso, había sido algo que el Espíritu Santo había puesto en mí, que dejara todo eso. Y todo eso fue como un resultado del evento de salvación. Y bueno, así es como Dios obra. Él no liberta a la mitad. La mayoría, y espero estar equivocado, pero temo que estoy en lo correcto, la mayoría de las iglesias, en las asambleas de Dios, iglesia cuadrangular, etcétera, ni siquiera predican el bautismo con el Espíritu Santo. Hay algunos, pero también hay una gran contingencia que sí, y su fe en el bautismo es tan fuerte el día de hoy como lo fue, y usted conoce a muchos de ellos. Bueno, yo prefiero ver eso que la alternativa. Yo no sé, atadura para mí aún sigue siendo atadura. Yo preferiría que la gente llegara al entendimiento de lo que la salvación trae y que llegaran al entendimiento de lo que el bautismo con el Espíritu Santo trae y que le permitamos la fe a la cruz a combinar ambas cosas y traer poder
para la liberación y poder para servicio, ahí es a donde tenemos que ir y la iglesia no lo va a lograr de ninguna otra manera. Cualquier porción de la iglesia que no acepte poder del Espíritu Santo para la transformación y poder del Espíritu Santo para el servicio, no va a lograrlo. Así es, eso es Son exactamente lo mismo de correcto. lo que estamos hablando. Ujú. Hay mire, el objeto incorrecto de fe realmente es el problema, sea psicología, metodología o Así es, así es. un verdadero concepto bíblico como el ayuno o de acuerdo a cómo se describe como el Pentecostés Mm, clásico, el bautismo del Espíritu Santo, no debemos tener nuestra fe en nada más que en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros porque activa ambos, la mm. experiencia de salvación y también el bautismo con el Espíritu Santo. No hemos recibido o no hemos entrado mucho a esto, pero el bautismo con el Espíritu Santo no trae un resultado automático tampoco. Mm. Tiene que haber un objeto correcto de fe para que el poder del Espíritu obre Sí, eso es verdad. correctamente. Si no, tarde o temprano terminará en la persona no va a poder mantener lo que Dios le ha dado y eso, en mi opinión, nada más. Ese es el problema con el mundo pentecostés del día de hoy. Aún estamos tratando de hacer que algo funcione y lo siento, ya me pasé, estoy hablando demasiado y no estoy reconociendo que tenemos que ir a la pausa. ¿Vamos a la pausa ahora? Si le parece bien, depende de usted. Bien, ya volvemos. Estamos de vuelta, de vuelta. Quiero mencionar lo siguiente mientras seguimos avanzando. Yo realmente creo que Lauren y John están en lo cierto, en un sentido. Ah, yo creo que de una manera un poco más fuerte que Lauren, que realmente no hay tantos o tantas iglesias de las asambleas de Dios, iglesia de Dios cuadrangular, que predican y creen el bautismo con el Espíritu Santo como nosotros pensamos. Yo quisiera que él esté en lo cierto, ¿no? Yo quisiera que ese fuese el caso, pero yo temo que no es así. Temo lo que dijo John. Eso es correcto, que han optado por la psicología humanista. Recuerdo que yo leí en el Evangelista Pentecostés, que creo que ya no existe esa revista más, pero allí tenían una página que decía, si no tiene una iglesia, si no va a una iglesia donde un programa de 12 pasos se esté tratando, debe de encontrar una que lo tenga y participar de ello, ¿correcto, Dave? Sí. Eso decía. Y así lo decía en la revista. Y yo siento que, me preocupa que la mayoría, y hay algunos que sí aman a Dios y quieren lo mejor de Dios en sus vidas y corazones, y ellos quieren seguir al Espíritu Santo, pero ese número está disminuyendo aún diariamente, considero. Espero que Él esté en lo correcto, pero yo temo que no lo está. Y Y volviendo al pensamiento original, el bautismo con el Espíritu Santo, considero, Jesús mandó a sus discípulos a ir a ser llenos. Él no los sugirió, Él los mandó. Y realmente usted no va a lograr hacer mucho para el Señor sin el bautismo con el Espíritu Santo. Sí lo creo y eso creo. Pero eso no es victoria sobre el pecado. Y realmente de eso es que estamos hablando, victoria sobre el pecado. El poder del Espíritu Santo no es para ese servicio en particular, es para que nosotros hagamos la obra de Dios. Esta cadena es un resultado del poder del Espíritu Santo. Realmente sin Él, sin el Espíritu Santo, esta cadena no estuviese aquí. Pero está aquí por el poder del Espíritu Santo y nuestra dependencia del Señor para ayudarnos a hacer estas cosas. Y estamos pidiéndole a Dios otras cosas también. Y estamos creyendo que eso se va a cumplir. Pero a la vez estamos tratando de lograr que la iglesia se dé cuenta y entienda que
Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo que nos da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y en el momento que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en ese corazón y en esa vida, y ese no es el bautismo con el Espíritu Santo, pero sí es el Espíritu Santo que nos ayudará a vencer el pecado si ponemos nuestra fe allí correctamente. Y trágicamente no muchos lo hacen. Hay unos pocos que lo hacen y gloria a Dios por eso. Pero lo que verdaderamente estamos estudiando aquí en este capítulo 5 de Éxodo es cómo vencer el poder de las tinieblas. Y, y sabiendo de que no, de que Satanás va a pelear con todo lo que tiene para detenernos. Nos damos cuenta que si seguimos al Señor, si seguimos la palabra, la victoria será nuestra. Absolutamente. Si no nos damos por Y vencidos. hermano Swagger, está disponible a todo creyente nacido de nuevo en el planeta. Todos. Por causa de la provisión de la victoria sobre el pecado, no hay nada mayor para el individuo. Así es, así es. Y esto es lo que la salvación es, salvarnos del pecado. Le llamarán Jesús porque salvará a su pueblo Salvará. de su pecado. Eso es. Y lo que él hizo en el Calvario Es lo que es lo lo hizo. que logró eso para nosotros Así y es. nuestra responsabilidad es ver eso, amar eso, aceptarlo y creerlo, sin importar cuánto tiempo tome deshacernos de muchas cosas. Te digo muchas porque cuando suena la trompeta, los últimos vestigios de la carne se irán. Hasta entonces estaremos en Éxodo 5 y 6. Vamos a volver a lo que se dijo originalmente. Millones de cristianos están confundidos porque ellos piensan en su mente. Yo he pensado en mí personalmente. Si usted es bautizado con el Espíritu Santo y habla en otras lenguas, esa es la llave a la victoria sobre el pecado. No lo Correcto. es. Y yo creo que la confusión es que hay dos obras separadas, o, bueno, hay dos obras del Espíritu Santo y usamos la palabra Así poder es. para describir las dos. Una es poder Así sobre el es. pecado y eso está disponible para todo Así creyente. Es es. una obra del Espíritu Santo, pero también hay poder para el ministerio. Así es. Son dos obras separadas. Pero el mismo Espíritu Santo. Es El absolutamente. mismo Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es el que hace todo esto. Pablo utilizó el término recibid al Espíritu Santo, y su enfoque es en la soteriología, la salvación. No es el bautismo del Espíritu Santo, pero Lucas después se enfoca más en la recepción del Espíritu Santo para el poder. Hay una diferencia. ¿Quién? Lucas. Lucas, yo no entendí lo que habías dicho. Sí, Lucas. Sí, pero primordialmente, si leemos a Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3, habéis recibido el Espíritu por oír la ley. Así que él lo conecta todo a la salvación. Juan, primordialmente salvación también. Y lo que tenemos que balancear aquí, que es difícil para el Pentecostés o para los pentecostales, es que en Hechos 4, Jesús dice, y habéis recibido el Espíritu Santo, que Él dice que habéis oído de mí. Pero ¿qué fue lo que Cristo enseñó acerca del Espíritu Santo para poder entender el libro de los Hechos? Entonces, ¿qué sucedió el día del Pentecostés? Uno tiene que estudiar Juan 14, Juan 15 y Juan 16 y ver qué es lo que Él dijo del Espíritu Santo. Y si uno es honesto, uno va a encontrar de que hay una combinación de crecimiento y de ir. Crecer libre del pecado y crecer junto a la obra del Señor que Cristo explicó intensamente en Juan 14, 15 y 16. Es una combinación. Así que la venida del Espíritu Santo en Hechos 1, que se les ordenó esperar, no solamente les daría el poder para crecer, pero también para ir. Ambas cosas, no es una o la otra, y hacemos un gran error cuando pensamos que la iglesia puede hacer cualquier cosa relativamente a la libertad del pecado o el evangelismo sin el poder del Espíritu Santo.
Así que hasta que la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo, ambos para crecer y también para ir, no hay sentido en hacer nada de eso. Pero el blanco de la fe debe de estar en ambos, ¿no? Tiene que estar en Cristo lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Y eso es lo que causa. Miren, el Espíritu Santo es un Espíritu Santo nada más. Él solo responde a una cosa. Y al grado que la persona tenga su fe en Cristo, será el grado que Él transformará a ese individuo. Y al grado que la fe de esa persona está en Cristo, será el grado que el Señor puede usarlos para la obra. Y debemos madurar y crecer en eso. Cristo es nuestro Salvador. Él logró todo lo que necesitamos en el Calvario. Así que el objeto correcto de fe, ambos para el crecimiento como creyente, libertad del pecado y el poder del Espíritu Santo para el ministerio, deben el entendimiento de la cruz y lo que Él hizo. Podemos tener ambos, uno sin el otro, ¿no? Eso es cierto, pero estarán limitados. Pero, bueno, no sé si limitado realmente porque hay personas que se les hacen las Lo que cosas quiero decir difíciles ahora es mismo. que estará limitado. Mire, la iglesia es un Sansón. Mm, Necesitamos entender que la iglesia ahora mismo es Sansón. estoy de acuerdo con Es eso. un hombre llamado por Dios para ser un juez 20 años y se nos olvida eso. Mm, Fue llamado por Dios. Fue un hombre de Dios 20 años. Era un nazareno, un nazareato, que era lo que sería hoy en día el movimiento de santidad. Sí, lo es. Es lo que uno pone, lo que uno se viste, lo que uno come. Sé que nos reímos, pero era especial. Me estoy riendo por aquellos que están diciendo, mira qué están diciendo estas personas. Pero era un llamado especial. El voto del nazareato, sus padres, a ellos se les había dicho que era un Mm, llamado muy especial, que no se cortaran el cabello, que no bebieran, que no comieran ciertas cosas. Sansón tenía un problema con las mujeres, pero también tenía un problema, bueno, tenía varios otros problemas, pero al mismo tiempo el Espíritu del Señor fluía de él. así es. Ahora, miren, finalmente, cuando su muerte llegó después de 20 años, él había estado operando en los dones durante 20 años. Él mató a 1000 filisteos con la quijada de un buey. Él había hecho milagros que había podido hacer porque su carácter no estaba Oh, como debía estar, pero Dios. cuando finalmente le dice a Dalila todo su corazón, él le dice, mi fortaleza está en mi cabello. Mi fortaleza está en lo que yo hago. Mi fortaleza está en el hecho de que soy un nazareato. Y si yo me corto el cabello, Y realmente no era así. por supuesto que no. Él pensó que sí, pero era el objeto incorrecto de fe. Sin embargo, los Mm, dones operaban por causa del llamado durante 20 años. Ahora, lo hermoso de todo eso es que cuando él andaba dándole vueltas a ese molino con sus ojos fuera, él tuvo tiempo de reflexionar un poco en donde había estado y lo que había hecho. Y él comenzó a darse cuenta que, bueno, todo ese tiempo en el que yo estaba juzgando, yo estaba tocando cosas muertas, estaba buscando a mujeres filisteas, estaba haciendo muchas cosas que detenían ese voto del nazareato o que lo invalidarían. Sin embargo, Dios aún me usó. Tal vez mi fuerza no viene de lo que yo hago. Y cuando su cabello comience a crecer, muchos predicadores dicen, ¡Woohoo! Ya tiene su fortaleza. No, no, su fortaleza no estaba en su cabello, sino que la así es. oportunidad de poner su fe en su cabello otra vez, ahí estaba. Pero cuando él se para firme en ese lugar entre las dos columnas de los filisteos, en el templo, y él invoca a Dios, él no dice, Dios, mira mi cabello. Ujú. Él le dice, Dios, acuérdate de mí una vez más. Yo no lo merezco, yo no, pero recuérdame una vez más. Una fe simple en Dios es el autor de su fortaleza. La Biblia dice que mató a más en su muerte Eso es. que durante toda su Eso vida. es. Cuando llegamos a reconocer de dónde viene nuestra fuerza y de dónde no viene, entonces podemos elevarnos a el ministerio que Dios quiere que seamos. Así que una vez más, los dones operan en la gente que no tiene el objeto correcto de fe, pero yo les garantizo, hermanos, que
esos dones van a colapsar sobre el carácter, tal como lo hicieron con Sansón. Usted va a ver a Sansón en el cielo. Él está sentado Así ahí en es. Hebreos 11. Yo no sé si se dieron cuenta de eso o no. Algunos ven a Sansón y dicen que él es un desastre. Él es una imagen de la iglesia moderna tratando de vivir sin el conocimiento de Cristo y el crucificado. Estamos tratando de vivir a través de lo que él hace. Cuando decimos que el bautismo es el poder de poder decirle a alguien que venga a encontrar libertad en esta salvación, La manera como los pentecostales clásicos definen el bautismo con el Espíritu Santo debe ser reconocido como una ayuda sobrenatural para el servicio, la entrada de mm, los dones, pero dentro de sí mismo no es dado para el desarrollo del carácter, para eso es la salvación. Pero ambos aspectos de los dones y el poder solo pueden operar para a su plenitud cuando nuestra fe está en Él. bueno, la dependencia del Espíritu Santo no es realmente lo principal hoy día en las Pero estamos iglesias, aprendiendo. pero realmente es un fallo en dos maneras, no solamente en lo que estás diciendo, pero realmente estoy en desacuerdo en lo que dijiste. Yo sé que sí hay algunas iglesias que están en fervor por Dios, hay predicadores que están en fervor por Dios, pero no muchos, no muchos. Y la situación realmente es crítica hoy día. Sí, tenemos que entender que nuestro mensaje no solamente es para el pentecostal clásico. Literalmente hay millones de Eso carismáticos es en todo verdad, el es mundo que verdad. aún creen que su fe y su poder viene por experimentar lo que ellos llaman el bautismo con el Espíritu Así Santo. es, así Así que es. una vez más, es algo grande, hermano Swagger, pero qué hermoso mensaje es el que podemos tener. Lo es, realmente es el más bello en la palabra de Dios, aparte de la Así salvación. es. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo creo que dijimos cosas hoy necesarias y que fueron de bendición para ustedes, la audiencia. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.